Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos arrancando hoy día jueves en esa 15ª semana contigo en ese maratón. Felices, jueves 9 de julio del 2020, en plena mitad del año. Felices, confinados o desconfinados, en cuarentena o fuera de cuarentena, dependiendo de dónde estés en el país. Antes que nada, gracias por seguirnos, gracias a todo el equipo y gracias a nuestra red de distribuidores autorizados por seguir difundiendo conocimiento, información y sobre todo pues también reflexión que tenemos con nuestros ponentes en esa plataforma. El día de hoy en Online Virtual Education te recordamos que siempre es importante descargar tus diplomas. Puedes ver la repetición de las pláticas en un canal de YouTube a tu disposición siempre. Tenemos la posibilidad en YouTube Auvernia Oficial de volver a ver en esas 7 familias las pláticas que más te gustaron o repasar conceptos, volver a ver ideas y poder ser cada día más enfocado en tu práctica y en tu desenlace. Recordemos que hay sobre procedimientos en la parte estética, desarrollo humano, skincare and haircare, que es gran parte de lo que tú haces en tu práctica, finanzas, porque al final todo acaba siendo números y más con la cuarta T, health, wealth and nature, para justamente ver esos temas que atan a el mundo en el cual estamos involucrados. Fauna, flor, la naturaleza, lo orgánico, lo natural y 2 categorías más que tenemos contigo de ciencia en particular. El día de hoy estamos en la segunda sesión de la semana con un gran invitado de honor, Rodrigo Roldán, que presentó en un minuto más. Y nos veremos mañana con también otro dermatólogo, Humberto Haidar, para las bondades del ácido acelaico, cuáles son sus usos y alcances. Y no olvides las recetas de cocina. Regalo de Sweet Madness para pasar un fin de semana saludable y divertido cocinando en familia. Siempre para ti las mejores recetas de Sweet Madness. Sin más esperar, te recordamos que también es importante tener siempre a la mano pues toda la información de cómo entrar en la plataforma, recomendarla a tus colegas. Y hoy, sin más esperar, pues está con nosotros un invitado de lujo, un invitado ya muy conocido, reconocido, no nada más en México, sino en el mundo hispano y más allá, desde Europa, donde estuvo más de 5 años después de haber estudiado dermatología, dermato-oncología, de fellow y después también puestos en la misma industria farmacéutica. Rodrigo Roldán hoy ocupa el puesto de responsable de la clínica de Oncodermato de la Facultad de Medicina de la UNAM. Como lo saben, es el doctor que maneja con su equipo, la doctora Samira y todas las otras doctrinas, Paulina y las otras que saludamos, el famoso microscopio confocal. Es miembro de un montón de sociedades médicas, las mexicanas internacionales, sin mencionarlas todas, la ESMD, la AMD, así como obviamente CILAD y asociaciones de dermatoscopía, como la American Academy de Dermatología también y la famosa Asociación Europea de Dermato-Onco. También no hay que olvidar que es importante que recuerdes que los doctores mexicanos también investigan y tenemos hoy con nosotros un investigador del SNI, el famoso Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, así que sin más esperar, sin más preámbulo, para el tema que todos vemos o no queremos ver, pero ustedes, dermatólogos, cirujanos plásticos, siempre enfocados, especialistas de la piel en que esa enfermedad silenciosa es a veces muy invisible y por eso existen herramientas y muchos diagnósticos para permitir avanzar. Cáncer de piel, todo lo que quisiste saber, siendo la 1:04, empezamos con el doctor Rodrigo Roldán. Bienvenido a ese programa, bienvenido con nosotros en la plataforma de Auvernia y sobre todo, gracias por aceptar compartir tu ciencia y resumir en 45 minutos lo que no se puede, pero hoy lo vamos a lograr, todo lo que ata al cáncer de piel y en su realidad mexicana, que es lo más importante, lo más avanzado sobre cáncer de piel. Bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias a ti y a Auvernia por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El sol y la luz y el calor que nos brindan es sin duda necesario para que exista vida en el planeta Tierra, pero evidentemente sabemos también que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. Sabemos que de la radiación ultravioleta emitida por el sol, tanto UVA como UVB tienen la capacidad de inducir carcinogénesis, es decir, provocar cáncer en los queratinocitos. UVA, encima de esto, tiene la capacidad de ser
inmunosupresor. Entonces, es una combinación perfecta, porque por un lado estoy provocando cáncer y por el otro estoy abatiendo al sistema de defensa que tendría que protegerme contra el desarrollo de cáncer. Y evidentemente la forma en que respondemos al sol está mediada por características genéticas, características de nuestra piel. Y por eso es tan importante entender el tema de los fototipos, porque sabemos que los fototipos claros, del 1 al 3, en general tienen una sensibilidad alta, muy alta al sol, y casi no se broncean, tienen una respuesta pigmentaria nula o eventualmente gradual, ¿no? con una exposición progresiva. Y en cambio, los fototipos más oscuros, del 4 al 6, la sensibilidad del sol es de moderada a nula, y la respuesta pigmentaria es al revés, de moderada a muy intensa. Eso no quiere decir que evidentemente la raza negra no tenga cáncer de piel. Es mucho menos frecuente que, por ejemplo, un australiano pelirrojo de ojos azules, pero igualmente la padece la persona de raza negra. Y lo irónico, lo curioso es, por ejemplo, en Australia, el país con mayor incidencia de melanoma, se estima que un australiano que nace hoy en Australia, va a desarrollar 3 melanomas a lo largo de su vida, pero lo más probable es que no muera de melanoma. En cambio, un paciente de fototipo 4 a fototipo 6 es mucho menos probable que desarrolle melanoma, pero si llega a desarrollar melanoma, lo más probable es que se muera de melanoma. Y dentro de esto es una enorme incógnita. ¿Por qué los fototipos claros tienen más predisposición pero menos mortalidad? Y en cambio los fototipos oscuros, menos predisposición, pero la mortalidad suele ser mucho más alta. Vamos a ahondar un poquito al respecto de estos temas. Como bien decía Manuel, el cáncer de piel es la pandemia silenciosa o el cáncer de moda, porque si nos remontamos a la época del impresionismo, no solo por la hermosura de la pintura, sino por los hábitos de vestimenta y de apariencia y las modas, como pueden ver aquí en esta pintura de Seurat, la gente salía a la calle con vestidos largos, no existían las minifaldas, los señores usaban sombrero de copa, las mujeres sombrero y sombrilla o paraguas, aunque no estaba lloviendo, y el concepto de salud y belleza de la piel estaba ligado con la blancura. Podríamos decir que la moda era estar parecido a este hombre, ¿no? A Drácula. Pero todos estamos mucho más familiarizados con imágenes como estas, porque es innegable que estar bajo el sol nos produce una sensación de bienestar, es agradable, por supuesto tiene un vínculo emocional y por eso sabemos que en países nórdicos, donde hay menos o se recibe menos sol durante el año, los periodos de invierno están ligados a episodios depresivos y obviamente en algunos casos hasta intentos suicidas. Y pues, por ejemplo, en nuestro caso en México, afortunadamente no tenemos un periodo de invierno prolongado ni tenemos ausencia de sol, recibimos sol básicamente desde el norte hasta el sur del país durante todo el año. Y tenemos el hábito de exponernos al sol desde la infancia justamente hasta la edad adulta, ¿no? Y el concepto actual de salud y belleza de la piel, por desgracia, está ligado con el bronceado, pero no existe tal cosa como un bronceado sano. El bronceado, de hecho, ya es una respuesta, un mecanismo de defensa de la piel, tratando de protegerse del daño que el sol le está ocasionando. Y esto ha dado lugar a que justamente el cáncer de piel se vuelva un problema de salud pública a nivel mundial. Es el cáncer que más ha incrementado su prevalencia en todas las poblaciones en todo el mundo en las últimas 2 décadas. En Estados Unidos, el número de melanomas diagnosticados se ha aumentado 619% y la mortalidad 165% en los últimos 50 años. Su incidencia se ha incrementado en todas las poblaciones a nivel mundial. Y el 60% de los casos de cáncer y 70% de la mortalidad asociada a cáncer ocurre en países en vías de desarrollo. Eso implica Latinoamérica, África y Asia. En México, como saben, por desgracia no tenemos un registro fidedigno. Ya en el año 2001, el registro histopatológico de neoplasias malignas consideraba el cáncer de piel en segundo lugar en frecuencia. En el Instituto Nacional de Cancerología, entre el año 2008 y 2012, el cáncer cutáneo ocupó el 3er lugar como motivo más frecuente de consulta de primera vez al instituto,
El grupo del Hospital General de México ha documentado un incremento significativo del cáncer de piel en población menor de 40 años, por lo cual no es un problema de los viejos, es un problema que cada vez afecta a las personas a edades más tempranas. Y el melanoma en México se ha aumentado aproximadamente 300% en los últimos 50 años y se estima que esta tendencia continúe para los años venideros. En México, por desgracia, el cáncer de piel y en particular el melanoma se diagnostican en etapas tardías y hay muchos factores a los que podemos achacar esto. Hay una falta de educación y cultura entre la población general. La gente no sabe que el sol hace daño. Justamente por eso en vacaciones la gente piensa en salir a la playa y exponerse al sol. En los libros de la SEP sí viene documentado que tú después de comer tienes que cepillarte los dientes 3 veces al día para evitar caries, pero no viene ninguna página, ni siquiera un párrafo, ni siquiera 2 renglones dedicados a explicar que el sol es causa de cáncer, ¿no? Y que evidentemente, por ejemplo, en lugares como Hermosillo, en esta época, a la sombra pueden estar a 40, 45 grados, ¿no? Por supuesto, cualquier lugar de playa, ¿no? Reciben sol durante todo el año y bastante calor. Hay evidentemente una baja percepción de importancia en el primer nivel de atención. La currícula de las escuelas y facultades de medicina a nivel nacional no dedican ni el 1% de la currícula al cáncer de piel. Entonces, pues eso evidentemente se refleja o se traduce a que la gente no sabe diagnosticarlo de manera temprana, no le damos mayor importancia a la piel, se le ve cada vez más como un órgano más ligado justamente a la belleza, a la estética, donde, pues eso, los problemas graves son los granos y las ronchas, ¿no? Y en realidad no es así, en realidad es un órgano vital, en realidad es el órgano que tiene en sí, particularmente en el melanoma, probablemente la neoplasia más agresiva que tiene el cuerpo humano. Tenemos sin duda un ineficaz sistema de referencia y contrarreferencia. Sabemos que muchas veces cuando mandamos los pacientes a hospitales de tercer nivel, al estar saturados esos hospitales, el paciente con melanoma puede tener que esperar 2, 3 o a veces más, 2 o 3 meses o más para poder ser operado. Y en el contexto de un melanoma nodular, sabemos que eso traduce que el paciente, su pronóstico sea pésimo y que evidentemente lo más probable es que no tenga una buena sobrevida para los siguientes 5 años. También traduce una necesidad imperativa de uso y difusión de herramientas y auxiliares de diagnóstico, que es a lo que yo me dedico, que faciliten la detección de melanoma en etapas más tempranas. Las implicaciones del diagnóstico temprano, por supuesto, están relacionadas con el pronóstico de sobrevida para el paciente. 95% de sobrevida cuando el melanoma se diagnostica en etapas tempranas, en estadio 1A, pero menos de 50% de sobrevida si se diagnostica en estadios 3 o 4. El diagnóstico temprano no solo influye en el pronóstico, sino también en los costos de atención. En Estados Unidos se estima que tratar un melanoma in situ cuesta $4,500 por evento, y en cambio tratar un melanoma metastásico puede rebasar los $160,000 por evento. Tradúzcanlo a pesos, ¿no? Más o menos es un estimado. El diagnóstico de melanoma sabemos que es complicado porque aún el experto más experto a nivel mundial falla en el diagnóstico clínico temprano, hasta en un 30 o 50% de los casos. Y afortunadamente ahora utilizamos o tenemos a la mano instrumentos auxiliares de diagnóstico como la dermatoscopía, que es una técnica de diagnóstico no invasivo, que permite un examen microscópico de las características diagnósticas no visibles a simple vista. Es decir, no me baso solo en mi ojo clínico, sino utilizo, al igual que utiliza, por ejemplo, un oftalmólogo, un oftalmoscopio para ver el fondo de ojo, un otorrino, un rinoscopio para ver la nariz o un otoscopio para ver el oído, ¿no? El dermatólogo ahora tiene a la mano también un instrumento para poder revisar con mayor precisión y más a fondo las lesiones en la piel. La dermatoscopía como herramienta auxiliar de diagnóstico tiene el máximo nivel de evidencia en medicina basada en evidencia para el reconocimiento temprano de melanoma. Es una técnica auxiliar de diagnóstico no invasivo descrita por Perhamberger en 1987 en su tesis de doctorado. Sin embargo, es notorio o es curioso que Perhamberger prácticamente fue reprobado, o sea, no lo reprobaron, pero
lo pasaron casi haciéndole el favor en su tesis doctoral, porque los sinodales que lo calificaron consideraban que, pues, que su estudio era de poca relevancia. ¿Quién nos iba a decir que años después, ahora no podríamos imaginar ir a un dermatólogo que no utilice un dermatoscopio para ver lesiones pigmentadas en la piel? Al día de hoy, la dermatoscopía está recomendada por la mayoría de guías de diagnóstico y manejo de melanoma, y además permite crear un puente entre manifestaciones clínicas y la correlación histológica. Sabemos que lo que yo veo a través del dermatoscopio, lo primero que voy a reconocer son colores, y que los colores dependen de dónde está el pigmento o el cromóforo. El cromóforo natural de la piel es la melanina, pero también puede ser la hemoglobina en lesiones vasculares. Y entonces yo ya sé que cuando veo lesiones que tienen color negro, eso traduce que el pigmento está en estrato córneo. Las lesiones que tienen color marrón, el pigmento está en la epidermis. Las lesiones que tienen coloración grisácea, el pigmento está en la dermis superficial. Y las lesiones que tienen pigmentación azul traducen que el pigmento está en la dermis reticular media o dermis profunda. Por efecto de Tyndall se ve el color azul. Entonces vamos a ver algunas lesiones azules. La más frecuente que nos enfrentamos es el nevo azul, que es una lesión absolutamente banal, que en general siempre va a permanecer estable, pero que el enorme diagnóstico diferencial siempre tienen que tomar en cuenta que es metástasis en tránsito de melanoma. Por lo tanto, lo más importante siempre es valorar la estabilidad. Si la lesión, el paciente reconoce que la tiene de tiempo mucho atrás, que la lesión ha permanecido estable, no ha cambiado en forma, tamaño, color, lo más probable es que se trate de un nevo azul. Si por el contrario el paciente es un adulto, digamos de 50 a 60 años, que refiere que esa lesión azulosa no estaba hace 3 meses, 6 meses o un año, lo que pueden ustedes tener enfrente es una metástasis en tránsito de melanoma, y lo ideal sería tomar una biopsia y hacer un estudio histopatológico. Este otro paciente, por ejemplo, es un paciente de 42 años. Hace un año se puso la vacuna contra influenza en la región deltoidea. Posterior a la vacuna, aproximadamente a los 6 meses, apareció el reborde rosado, y hace apenas 2 meses, la lesión nodular azulada que ven ustedes al centro. Aquí tienen la imagen dermatoscópica. Vean cómo el reborde rosado, lo que predomina es vasos polimorfos. Tenemos vasos epiginosos, vasos en coma, vasos puntiformes, y al centro tenemos una lesión nodular azulada con velo azul blanquecino, con telangiectasias, y algunas lesiones o manchas que parecen puntos o nidos, ¿no? Entonces, evidentemente esto puede ser melanoma nodular, pero afortunadamente, y por eso se decidió extirpar la lesión. Sin embargo, afortunadamente para el paciente esto fue solamente un fibroepitelioma de Pincus, que es una variedad, digamos, la variedad más benigna de carcinoma vasocelular, y al centro, la parte esta azulada profunda que había crecido en los últimos meses, correspondió a un carcinoma vasocelular nodular pigmentado. Esta otra señora, como pueden ver, adulto mayor, que tiene esta lesión pigmentada en la oreja, y que a la dermatoscopía otra vez también presenta velo azul blanquecino, tiene otra vez nidos, tiene aperturas tipo pseudocomedón. Entonces, de hecho, el residente que me presentó este caso me dijo que era una queratosis seborreica. La verdad es que a mí me entró mucha duda, y yo tenía otro diagnóstico diferencial en la cabeza, que se confirmó que también otra vez era un carcinoma vasocelular nodular pigmentado, que es lo más frecuente en nuestra población. Recuerden que el carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en el ser humano. 1 de cada 5 va a desarrollar un carcinoma vasocelular a lo largo de la vida, y afortunadamente este es un tumor cuya mortalidad es aproximadamente del 1%, ¿ok? Es una muy baja mortalidad, pero recordemos que lo complejo con este tipo de tumores es que son tumores localmente agresivos, y que hay ciertas variedades, particularmente las infiltrantes, morfeiforme, que evidentemente pueden generar una destrucción local y una invasión local muy importante. Por lo tanto, lo mejor es tratar de detectarlos a tiempo. Las lesiones grises en la cara y en el aparato unguial son particularmente importantes. Aquí tenemos un paciente adulto de 50 años. Su hijo es estudiante de la Facultad de Medicina y decidió llevar a su padre a consulta porque el padre tenía 2 melanoniquias, como pueden ver. Una de las melanoniquias estaba presente desde que el señor era adolescente,
y la otra, en cambio, tenía apenas 6 meses de evolución. Vean cómo incluso, ahora sí, al ojo clínico, tan solo a la inspección visual, los colores de ambas melanoniquias son completamente distintas. Una es claramente marrón clarito, muy bien delimitada, y la otra es más bien de coloración grisácea. Entonces, recuerden que particularmente el reconocimiento de melanoma en el aparato unguial es complicado, porque el melanoma en el aparato unguial se deriva de la matriz, y la única porción que yo veo visible de la matriz unguial a través de la inspección con el dermatoscopio es la lúnula. Entonces, siempre es muy importante tratar de identificar si hay signo de Hutchinson o micro Hutchinson. Importante, recuerden también pérdida del paralelismo, el ancho de más de 4 milímetros, pero evidentemente esta lesión es de menos de 4 milímetros, no hay pérdida del paralelismo y decidimos extirparla simplemente porque era una lesión de aparición reciente y coloración grisácea, que evidentemente el diagnóstico inicial fue una hiperplasia de melanocitos atípica, a descartar un melanoma in situ. Decidimos entonces remover todo el aparato unguial y en la remoción de todo el aparato unguial se confirmó que era un melanoma in situ. Las lesiones marrón, decíamos, por ejemplo, esta en una mujer fototipo 1, esta es una mujer cuya madre es irlandesa, entonces a pesar de que ella ya nació en México, tiene evidentemente genes de riesgo, y eso nos pasa a todos, porque en México todos somos fruto del mestizaje. Finalmente, por historia, fuimos avasallados por los españoles, el ferrocarril lo trajeron los ingleses, tuvimos la guerra de los pasteles con los franceses, tuvimos un emperador austriaco. Entonces, por lo tanto, en México, a pesar de que fenotípicamente o visiblemente seamos de piel morena, cabello oscuro y ojos oscuros, genéticamente albergamos todos genes de riesgo. En esta paciente, la lesión justamente le empezó a crecer durante el embarazo, y a la paciente le llamó la atención. A la dermatoscopía, como pueden ver, hay un área que tiene un retículo más atípico, más grueso, hay algunos vasos al centro, y evidentemente esto fue otra vez un melanoma focalmente invasor. Esta otra lesión pigmentada es un señor de 55 años que en algún lado en el periódico o en la televisión escuchó que en mexicanos, en población mexicana, las lesiones pigmentadas en la región acral, llámese palmas, plantas y aparato unguial, pueden ser melanoma y por lo tanto él decidió ir a revisarse esta lesión, que a la dermatoscopía sí tiene pigmento marrón, evidentemente, pero que lo que destaca o resalta a lo largo de toda la lesión son esos vasos puntiformes o glomerulares que traducen, como se confirmó histológicamente, una enfermedad de Bowen pigmentada asociada a virus del papiloma humano. Entonces recuerden simplemente que si bien en México la variedad más frecuente de melanoma es el melanoma acral lentiginoso, no todas las lesiones pigmentadas que aparecen en palmas, plantas y aparato unguial necesariamente son melanoma, y siempre es recomendable tener una confirmación o una evidencia histopatológica. El color blanco también puede hacernos sospechar en cáncer, particularmente, por ejemplo, este es un paciente que fue exfutbolista profesional en los Pumas, es un fototipo 4, como pueden ver, es un paciente de piel morena, tiene esa lesión cerca del tendón de Aquiles, presente desde la adolescencia, pero que igual, en los últimos 6 meses el paciente refiere que la lesión se ha abultado. Sinceramente, el día que me fue a ver a consulta, yo en cuanto vi la lesión dije, es nevo intradérmico, qué latoso que viene a molestarme con eso. Sin embargo, cuando le ponemos el dermatoscopio encima, podemos claramente reconocer que en el polo superior, como pueden identificar, las líneas del retículo son las que se ven blancas y las aperturas foliculares son las que están pigmentadas. Y por tanto, esto traduce retículo negativo o el invertido del retículo pigmentado. Y que esta manifestación dermatoscópica es prácticamente patognomónica de melanoma. Por lo tanto, se decidió extirpar y esto fue también un melanoma focalmente invasor con un Breslow de 0.6 milímetros. La dermatoscopía, como les he ejemplificado en los casos anteriores, permite incrementar la certeza diagnóstica hasta en un 35% comparado con el examen clínico a simple vista, y justamente los metaanálisis señalan que si yo aprendo a usar un dermatoscopio
voy a reconocer mucho mejor el melanoma, 15 veces mejor, que si solo me baso en mi experiencia y mi ojo clínico. Las ventajas que tiene la dermatoscopía es que permite una evaluación rápida de todas las lesiones en el paciente. Es un dispositivo portátil o de bolsillo, es fácil de utilizar y de relativamente bajo costo. Las desventajas es que evidentemente requiere un entrenamiento específico y actualización constante, y los resultados varían respecto al entrenamiento y experiencia con el uso de esta técnica de diagnóstico. Sin embargo, les diría que no se desanimen. Todo en la vida lo aprendimos equivocándonos, ¿no? Nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo caminar. Aprendiste a caminar cayéndote, tropezándote, aprendiste a andar en bici con rueditas y el día que te quitaron las rueditas te caíste muchas veces. Bueno, lo mismo pasa con dermatoscopía. Al principio, por supuesto, te vas a equivocar. Eventualmente la práctica hace al maestro y permite que hagas diagnósticos mucho más precisos. Ha habido 3 metaanálisis estudiando la eficacia de la dermatoscopía y sabemos que hoy permite incrementar la sensibilidad y especificidad en el reconocimiento de lesiones pigmentadas, disminuye la extirpación de lesiones malignas por lesión benigna, es decir, evita cicatrices innecesarias al paciente y evidentemente disminuye las biopsias o las tasas de biopsia. Perdón, un segundito que se trabó. Entonces, les decía, la dermatoscopía está reconocida en la mayoría de guías de atención de melanoma, con la máxima evidencia científica de medicina basada en evidencia. Se recomienda entrenamiento y utilización de dermatoscopía para aquellos médicos o clínicos que de manera rutinaria estudian o examinan lesiones pigmentadas en la piel. Aquí tienen 4 lesiones pigmentadas, 2 de ellas son melanomas. Así a simple vista podrían reconocer cuál es el melanoma y cuál de las otras 2 lesiones, o cuál, una de las lesiones es totalmente banal e irrelevante, la otra es también una neoplasia cutánea, pero evidentemente mucho menos peligrosa que el melanoma. Así a simple vista, lo más probable es que nos equivoquemos. Afortunadamente, con un dermatoscopio, y si estamos entrenados, en cuestión de segundos tenemos el diagnóstico. Y sabemos que la primera lesión corresponde a un carcinoma vasocelular nodular pigmentado, donde vemos puntos y glóbulos grises y azules, donde vemos un área central desestructurada de color rojo lechoso. El otro del cuello vemos que es un melanoma con un retículo atípico, una lesión totalmente asimétrica. La otra, la que parecía clínicamente más sospechosa, es simplemente una queratosis seborreica que no tiene ninguna relevancia clínica para el paciente. Y la otra lesión en el muslo es el otro melanoma, ¿no? Entonces, siempre en todas las lesiones pigmentadas, lo más importante es revisar todas las lesiones que tenga el paciente, así tenga escasas lesiones, porque eso me permite identificar, evidentemente, la estructura y las características y el patrón predominante de los lunares en el paciente. Por eso siempre revisar todas las lesiones pigmentadas, reconocer cuál es el patrón predominante de los lunares o los nevos, para poder reconocer aquella lesión que se desvía del patrón predominante. Recuerden que el melanoma es justamente como el cocodrilo pato que está ahí escondido en medio, es la lesión maligna que trata de disfrazarse o esconderse, por eso le llamamos el signo de Caperucita Roja, porque igual que el lobo se disfrazaba de la abuelita para pasar inadvertido, el melanoma muchas veces para pasar inadvertido trata de disfrazarse de lesiones poco relevantes. Y entonces, si yo en ese paciente que tiene pocas lesiones reviso todas las lesiones, es fácil reconocer aquella lesión que se desvía del patrón predominante, aquella lesión que es justamente el patito feo, y que evidentemente al extirparla confirmamos que se trataba de un melanoma otra vez focalmente invasor. Estas son las imágenes de cuando uno revisa melanoma en la 8ª edición del Fitzpatrick, que es como la Biblia en dermatología, y la verdad es que reconocer melanoma en estas etapas pues ya es muy sencillo, ¿no? No se requiere ni siquiera mucho entrenamiento para saber que esa lesión es espantosa y que seguramente se asocia a muy mal pronóstico.
Y la idea es justamente que no reconozcamos el melanoma hasta que está en estas etapas, sino cada vez en etapas más tempranas. Recordamos que la regla del ABCD dice que la lesión tiene que ser asimétrica, de bordes irregulares, de más de 2 colores, de diámetro de más de 5 milímetros. Sin embargo, el melanoma, cuando nace, evidentemente no va a medir 5 milímetros, puede medir mucho menos de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y puede ser absolutamente indistinguible de un lunar, ¿no? De una lesión pigmentada. La enorme diferencia es la evolución. Los lunares, los nevos siempre van a permanecer estables, el melanoma a lo largo del tiempo se va transformando y va revelando su verdadera apariencia o cara. Y recordemos que lo crítico de poder detectar melanoma en etapas tempranas es que si lo reconocemos antes de que el Breslow o la profundidad o crecimiento vertical sea menor a 1 milímetro, se asocia a muy buen pronóstico. En cambio, cuando el Breslow rebasa 1 milímetro, es decir, el melanoma ya tiene acceso a la dermis y a los vasos en la dermis, el pronóstico para ese paciente ya se vuelve sombrío. Evidentemente esto se traduce en peor pronóstico, pero también, como ya vimos, mayor costo de atención. El melanoma, muy importante reconocer que dermatoscópicamente en las etapas más tempranas puede ser indistinguible de lesiones benignas. Entonces, por supuesto, nos entra la duda de ¿qué sucede o qué hacemos con los pacientes que tienen un enorme número de lunares o de nevos y lesiones pigmentadas en el cuerpo? Porque parecería una tarea titánica y difícil de resolver. Afortunadamente tenemos, es más bien a veces como tratar de identificar a Wally, ¿no? Tratar de ver dónde está escondido Wally en un paciente como estos, ¿no? Y afortunadamente tenemos el método de 2 pasos descrito por el doctor Josep Malvé y la doctora Susana Puig. El método de 2 pasos o seguimiento digital está basado en fotografía corporal total, fotos de frente, perfil, espalda, etcétera, para tener un registro de en cada zona anatómica, el número y la localización de las lesiones en el paciente, y un registro dermatoscópico que nos permite evaluar si esas lesiones permanecen estables y constantes o si por el contrario van cambiando. Entonces, no hacemos más que tomar fotos del paciente en distintas posiciones para tener un registro y obviamente al quedar almacenado en la computadora yo puedo comparar los registros a lo largo del tiempo, saber si han ido apareciendo lesiones nuevas o si por el contrario, como en este caso, las lesiones permanecen estables, ¿no? Podemos justamente a través del dermatoscopio digital mapear o numerar perfectamente todas las lesiones y como pueden ver en el panel de abajo, tener el registro dermatoscópico de cada una de las lesiones y evaluar si a lo largo del tiempo van presentando cambios, por sutiles que sean, en forma, tamaño, color y o estructura dermatoscópica. Entonces, justamente lo que permite el método de 2 pasos es un análisis comparativo para poder reconocer, como en este caso, que todas las lesiones permanecen estables y por lo tanto son nevos, o por el contrario, como en este caso, a lo largo del seguimiento digital, reconocer aquellas lesiones que aparecen de nuevo y justamente tomar la imagen dermatoscópica y confirmar que se tratan de melanomas. En este caso, aquí otra vez un ejemplo de cómo el melanoma cambia a lo largo del tiempo. Por eso, la letra de mayor importancia en el acrónimo del ABCD es la letra E, la estabilidad o evolución. Los nevos van a permanecer estables, como hemos visto, en cambio el melanoma a lo largo del tiempo va a ir cambiando o va a ir evolucionando hasta revelarnos su verdadera cara. Entonces, también con el máximo nivel de evidencia científica, considerar registro dermatoscópico de múltiples lesiones pigmentadas a lo largo del tiempo para identificar los cambios que se presentan en estas, ¿no? En términos de genética y dermatoscopía, sabemos que hay alteraciones genéticas que predisponen de manera importante a desarrollar melanoma, mutaciones en alelos de alta penetrancia, particularmente CDKN2A, CDK4, BAP1, POT1, MITF o TERT, pero que son alelos de baja frecuencia. Sin embargo, hay otros con penetrancia media o baja que suelen ser mucho más frecuentes, como el receptor de melanocortina, que es responsable de la pigmentación, el número de nevos, reparación en el ADN, la respuesta inmunitaria y el metabolismo de las lesiones melanocíticas. Entonces, sabemos que los portadores de polimorfismos de cabello rojo en el receptor de melanocortina
sus melanomas en general van a tener un Total Dermoscopy Score mucho más bajo, ¿no? O sea, van a presentar menor número de estructuras, menor variabilidad en color, ¿no? Por lo tanto, es menos frecuente encontrar retículo típico o coloraciones muy oscuras. ¿Por qué? Porque de entrada, justamente al ser polimorfismos de cabello rojo, estos pacientes lo que tienen o producen más es feomelanina respecto a eumelanina. Por lo tanto, sus melanomas en general van a tener un retículo atípico y variedad de colores. Justamente el retículo pigmentado típico, color marrón oscuro y proyecciones radiales, es más frecuente observarlo o identificarlo en aquellos que no son portadores de polimorfismos de cabello rojo en el receptor de melanocortina. Y aquí está la evidencia científica. Entonces, la columna número 1, el grupo 1, son pacientes que no son portadores de polimorfismos de cabello rojo en el receptor de melanocortina. Pueden ver que las lesiones básicamente están compuestas por eumelanina, por eso son colores más oscuros. Como pueden identificar, se aprecia perfectamente bien un retículo pigmentado bien definido. El grupo 2 son pacientes que son portadores de una mutación en un alelo, un polimorfismo en el receptor de melanocortina. Vean cómo la lesión sigue siendo marrón, pero es más difícil reconocer el retículo bien definido como tal. Pueden ver justamente cómo las lesiones se ven más pálidas o más rojizas. Y el grupo 3, que son portadores de mutación en los dos alelos o polimorfismos en los dos alelos de cabello rojo, el receptor de melanocortina, pueden ver cómo básicamente la lesión no presenta retículo pigmentado, las lesiones tienen menos estructuras dermatoscópicas y mayor variabilidad en color, justamente con fondos o estructuras más bien vasculares o lesiones rojizas. Sabemos que estos genes que predisponen al desarrollo de melanoma, el más importante es CDKN2A. CDKN2A está presente en 40% de las familias portadoras de melanoma familiar, que representa el 10% de todos los melanomas, y hasta en 2% de los melanomas esporádicos. El sustrato genético en muchas de las familias es desconocido hasta la fecha, pero justamente CDKN2A es el gen más importante en melanoma familiar y es el que debe estudiarse siempre para realizar asesoramiento genético en melanoma. Este artículo relativamente reciente demuestra cómo población latinoamericana comparada con población mediterránea de Barcelona, demuestran los resultados como 24 versus 14% de las melanoma, de las familias proclives a melanoma, 24% eran latinoamericanas y solo 14% de las familias españolas tenían mutación en CDKN2A. Y esto lo vemos nosotros también con relativa frecuencia. Como pueden ver, es un paciente fototipo 4, moreno, cabello oscuro, ojos oscuros. Es un varón de 42 años con antecedente de melanoma múltiple, tiene historia de 7 melanomas previos y es portador de mutación en CDKN2A y está en seguimiento digital. La lesión a la que quiero llamar su atención es esa lesión en la cara lateral del pie, que como pueden ver durante el seguimiento digital, la lesión es inestable o va cambiando, va creciendo y va cambiando sus estructuras dermatoscópicas. Sin embargo, estrictamente no hay una estructura o criterio dermatoscópico específico de malignidad y lo más importante es justamente la evolución, el cambio que presenta a lo largo del tiempo, y eso nos permitió reconocer que esa lesión era el 8º melanoma en este paciente. ¿Okay? Justamente en la clínica de oncodermatología en la Facultad de Medicina de la UNAM, nosotros hemos detectado 31 melanomas en pacientes en seguimiento digital. El seguimiento digital se ofrece para pacientes con 2 o más de los siguientes factores de riesgo, más de 50 nevos melanocíticos, antecedente personal y o familiar de melanoma o cáncer de páncreas, fototipos claros, antecedente de quemaduras solares de primero y segundo grado de repetición, portadores justamente de mutaciones genéticas como CDKN2A que incrementan hasta 200 veces el riesgo de desarrollar melanoma o síndromes genéticos de riesgo importante como geroderma pigmentoso. De los melanomas, de estos 31 melanomas identificados, 80% fueron identificados en hombres, 19% en mujeres. La edad promedio para desarrollar melanoma en nuestra serie es de 45 años. Y el Breslow promedio, que esto es quizás el dato más relevante, el Breslow promedio de estos melanomas detectados mediante seguimiento digital es de 0.35 milímetros. Es decir, esos melanomas se asocian
con un excelente pronóstico, excelente calidad de vida, y permite que ese individuo se reincorpore a los 45 años en promedio a su vida familiar y su vida laboral sin ninguna limitante. En cuanto a los subtipos histológicos, léntigo maligno, 14 casos, melanoma de extensión superficial, 8 casos, melanoma acral lentiginoso, 8 casos, melanoma nodular, un caso. El patrón dermatoscópico predominante según el subtipo histológico: en el léntigo maligno, el reforzamiento perifolicular; el melanoma de extensión superficial, el retículo atípico; el melanoma acral lentiginoso, el patrón paralelo de la cresta; y el melanoma nodular, ulceración. Entonces, podremos concluir que el cáncer de piel es un problema de salud pública a nivel mundial y México no es la excepción. En México, el melanoma, por desgracia, se identifica tardíamente, asociado a todos los problemas que ya vimos anteriormente, y que evidentemente esto se relaciona con un mal pronóstico para el paciente. En nuestra población de estudio de estos pacientes en seguimiento digital, el promedio del Breslow fue de 0.35 milímetros versus 5.22 milímetros que está reportado en otras series de población mexicana. Entonces, como pueden ver, somos capaces a través del seguimiento digital de reconocer melanomas en etapas absolutamente incipientes, básicamente cuando el melanoma sigue en pañales y no ha aprendido ni a gatear. El adecuado entrenamiento especializado en cáncer de piel, el uso de mapeo corporal total, dermatoscopia digital, microscopía confocal de reflectancia, intervención quirúrgica temprana y adecuada, mejora el pronóstico y calidad de vida de los pacientes, incluso en poblaciones mestizas con predominio con fototipos oscuros. Y evidentemente el costo de tratamiento de melanoma también se disminuye. En México, subrogado en el ISSSTE, el tratamiento de terapias diana para melanoma metastásico cuesta, tan solo el tratamiento de terapia diana, 75,000 pesos al mes. ¿Ok? Eso quiere decir que la detección temprana de estos 31 melanomas, asumiendo que los pacientes solamente hubiesen vivido un año, ha representado un ahorro de 27 millones, de prácticamente 28 millones de pesos en un año al sistema de salud. Esto evidentemente es reflejo del trabajo en equipo, del maravilloso equipo de colaboradores que me ayudan en la clínica y a quienes les estoy eternamente agradecido, porque más allá de ser mis amigas y mis colaboradoras, son extraordinarios médicos y dermatooncólogas. Y pues simplemente quisiera concluir que el mensaje que se lleven a casa y a su práctica clínica diaria es este axioma que en realidad es el que rige mi ejercicio profesional. En medicina y evidentemente en oncología y en oncología cutánea, el mejor tratamiento siempre inicia con un buen diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Doctor Roldán, muchísimas gracias y felicitaciones por parte de los doctores que están conectados. Excelente ponencia y hay varias dudas. Primero comenta alguien que en los años 70 el doctor Charles Murray hizo un posgrado en Glasgow y aprendió los principios de la dermatoscopía usando un microscopio estereoscópico y fue quien trajo esa metodología a México, y tú eres un descendiente de esa tradición de traer de afuera, que lo hiciste con el confocal, lo mejor que hay en ese tiempo. ¿Estimas que el confocal te da qué porcentaje o qué mejoría versus la tradicional dermatoscopia o dónde le has visto sus mayores ventajas en cuanto a cáncer de piel? El confocal permite una resolución en tiempo real y de manera no invasiva para el paciente, con una resolución de las lesiones con una resolución casi histológica, es decir, somos capaces de definir las células, de definir la estirpe celular del tumor. Ventajas que le veo es justamente lesiones que dermatoscópicamente son dudosas o que no quedan claras. Con el confocal reconocemos inmediatamente si se trata de tumor o no. La otra enorme ventaja que ofrece el confocal es que permite mapear perfectamente bien los márgenes o los bordes hasta donde la extensión que tiene ese tumor. Eso ayuda o facilita que el cirujano, cuando interviene, lo haga de manera mucho más precisa. De hecho, justamente ya no lo presenté, pero nosotros en la clínica, de las cerca de 300 cirugías que hemos realizado en carcinoma vascular, carcinoma epidermoide y los melanomas, no hemos tenido hasta la fecha recurrencias. Eso quiere decir que
justamente entre dermatoscopía y microscopía confocal somos capaces de delimitar con mucha precisión exactamente hasta dónde hay que cortar. Esto permite no solo un resultado estético más aceptable para el paciente en términos de que la cicatriz sea un poquito más pequeñita, sino justamente, como vemos, evita recurrencias, evita recidivas y tiene una estrecha correlación histológica. Nosotros normalmente lo que hacemos es mapear con el confocal, extirpar la lesión, mandar la pieza a estudio histopatológico y ya que histopatológicamente el patólogo nos confirma que los márgenes están limpios, entonces procedemos a cerrar la lesión. Es un procedimiento un poquito más lento de lo habitual, sí, sin duda, pero que hasta la fecha nos ha dado en general muy, muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Al final nos darás de nuevo, Samira lo había hecho una vez precedente. Saludos a Samira, Selene, Paulina y todas tus ayudantes y colegas. Tenemos preguntas sobre los costos, que al final será interesante mencionar, y el procedimiento de cómo llegar a tu clínica ahí en la UNAM. En base a tu experiencia, ¿has notado algún padrón de edad en el cual el melanoma se desarrolla más en población mexicana? Justamente el promedio suelen ser entre 40 y 45 años de edad, lo cual es relevante por dos motivos. Primero, es un individuo que en términos laborales, podríamos decir, está prácticamente en el pico, ¿no?, de su éxito laboral, ¿no? Y evidentemente, seguramente, si no muere de melanoma, le pueden quedar probablemente 30 o 40 años más de vida productiva. Entonces, en términos de justamente de pronóstico, no solo de sobrevida, sino incluso en términos de economía, ¿no? A mí me sorprende que el Estado, ¿no?, o sea, llámese el gobierno mexicano, ¿no?, no tenga mayor interés en poder reconocer de manera más temprana el melanoma, porque de manera muy simplista traduce más tiempo de tener cautivo un contribuyente, ¿no? Entonces, evidentemente reduce los costos de atención, como les presenté, ¿no? Y en general yo por eso insisto que una lesión nueva o de aparición reciente después de los 40 años de edad es sospechosa, porque no siempre es melanoma, pero una lesión nueva después de los 60 es melanoma hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque ese individuo ya no está en crecimiento, ese individuo a los 60, 70 años ya no tiene por qué tener lesiones nuevas. Por lo tanto, la lesión nueva es cáncer de piel hasta no poder demostrar otra cosa. Muchas gracias, Rodrigo. Quien hizo el comentario del doctor Meoreg es el doctor León Neumann, que te felicita y saluda al maestro y dice, qué bueno tenerte aquí. También saludos al doctor Barrera desde Tamaulipas, a la doctora Mierta, que está en su casa en Guadalajara, y a Paulina, y que también tus colegas que te han estado siguiendo en ese programa el día de hoy. Otra pregunta, ¿por qué un dispositivo médico podría reclamar un FPS mayor a 50 que un cosmético no podría? Es una pregunta que se está haciendo sobre, creo, esa nueva clase de dispositivos médicos tópicos que tenemos como para carcinoma. Tal vez las líneas tenemos en SBR, nosotros uno, hay varias marcas que lo traen, de esos famosos dispositivos que trabajan de forma temprana la queratosis actínica, por ejemplo, como Acasecure o otras marcas de lo mismo. ¿Por qué esa tecnología evolucionó donde pasas de un cosmético que es preventivo a un cosmético que también trabaja más que una fotoprotección mecánica o química? Esto es un tema regulatorio de las agencias justamente reguladoras de medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto la FDA como la Asociación Europea de Medicamentos, la EMA, tienen criterios muy establecidos para poder distinguir cuándo un producto ya no se le considera cosmético, sino se le considera dispositivo médico. El dispositivo médico evidentemente tiene que tener o no rebasar una determinada concentración de uno de los activos, ¿no? Y eso es lo que parte de lo que toman en consideración, entonces la concentración de las sustancias o los productos,
y evidentemente la evidencia científica que puedan tener que respalde que hacen algo más que el cosmético. Entonces, aquí ya es un tema más bien regulatorio de las agencias, las que determinan qué criterios o establecen qué criterios debe cumplir un dispositivo médico para ser considerado como tal, y que eso lo distingue de justamente un dermocosmético, ¿no? Entonces, en términos generales, justamente estos dispositivos médicos, en general, lo que los hace diferentes es que no solo tienen filtros solares, ya sean químicos o minerales, ¿no? Sino que además contienen ciertas sustancias activas o ciertas enzimas que justamente van más allá de la protección y se traduce más bien en reparación del daño. Entonces, es un producto que hace dos cosas. Previene, porque tiene evidentemente filtros solares, pero además repara parte del daño que ya está ahí subyacente. Y eso es lo que lo convierte en un dispositivo médico. Y eso es lo que lo hace distinto a un protector solar FPS 50. Excelente, me encanta y se ve que hay todo el pasado de los directores médicos como tú, de laboratorios que saben también, además de productos de regulación sanitaria. En efecto, es exactamente eso. Si puedes demostrar que además de proteger del sol, tienes una actividad, en ese caso, AK Secure es un producto que trabaja las lesiones preactínicas y entonces tiene, por lo tanto, un rol de prevención más activo que una sola fotoprotección. Puedes tener el derecho de ser un dispositivo médico. Muchas gracias. Un par de preguntas más, abusando de tu ciencia y tiempo. ¿Cuál es la relación con el antecedente de carcinoma de páncreas? El cáncer de páncreas y el melanoma se derivan exactamente del mismo gen. Es un gen que codifica para dos proteínas y entonces cuando, cuando la polimerasa que abre el ADN y viene la replicación del RNA, si la proteína se lee de izquierda a derecha, codifica para una proteína en específico. Si se lee al revés, de derecha a izquierda, codifica para otra proteína. De manera muy simplista para que nos entendiéramos. Si yo tengo las letras A, M y R, A, M, R y O, yo puedo decir amor o puedo decir Roma. Depende cómo ponga el orden de las letras, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estas proteínas. Yo tengo un grupo de pares de bases que están codificadas en un mismo gen y depende yo cómo las organice, van a codificar para dos proteínas distintas, pero que tienen origen en el mismo gen. Y por eso sabemos que los pacientes que tienen antecedente personal o familiar de cáncer de páncreas tienen también mayor susceptibilidad a desarrollar melanoma y viceversa. El paciente que ya tiene antecedente personal y o familiar de melanoma tiene también mayor susceptibilidad o riesgo a desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, eso está perfectamente bien estudiado. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, para terminar, y tocaste el punto crucial, creo, de la solución y la situación mexicana. Una lámina me llamó la atención, la de la genética, y justo casualmente un amigo tuyo, Santiago March, nos dará pronto justamente los avances más actuales en la genética y los usos que pueden dar pruebas genéticas para pacientes de nuestras especialidades. Aunque no pareciera, hay ahorita predictores, receptores y una serie de pruebas que, cruzando el diagnóstico de la genética con el diagnóstico, obviamente, de la dermatopatología, pueden llegar a tener predictores que ahorran vidas, obviamente, pero también dinero. En ese aspecto, tú, experto en salud pública, parte de una institución pública, en un momento de la historia de México álgido por un tema de salud, acabas de mencionar algo de farmacoeconomía. ¿En qué momento, en qué foro, sabiendo la prevalencia de ese cáncer, nos falta entender que finalmente el costo de esa enfermedad silenciosa, que puede ser menos letal que otro tipo de cánceres, no deja de ser un costo enorme en la sociedad mexicana? Y obviamente opacado por COVID, no es un tema ya de actualidad, pero fue hace poco el Día de Cáncer y te escuchamos en varias entrevistas ser el apólogo, digamos, si no el teólogo, al menos el evangelizador de unas campañas reales de prevención. ¿En qué momento podemos, como país México, apelar
a que la función pública, la salud pública entienda que ese tema es un tema al final también de dinero y de posibilidad a futuro de atender a esa población que se está mucho más que COVID enfermando y mucho más que COVID muriendo al año según tus propias estadísticas. Creo que por desgracia tendremos que esperar a que suceda algo parecido a lo que ocurrió en Europa. En Europa hay una semana de un proyecto evidentemente de la Comunidad Europea, entonces involucra a todos los países que están dentro de la Comunidad Europea, y ese proyecto se llama Euromelanoma. La historia de Euromelanoma es que un político dentro del Parlamento Europeo justamente fue al dermatólogo y el dermatólogo le diagnosticó melanoma y le explicó un poquito justamente la importancia de la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, este político en particular empezó a hacer mucho ruido acerca de el melanoma, acerca de su importancia, etcétera, etcétera, y consiguió que los otros políticos dentro del Parlamento Europeo se dejaran revisar por los dermatólogos en este proyecto que se llama Euromelanoma. Empezó justamente siendo dermatólogos revisando a los políticos para tratar de reconocer si tenían no solo melanoma, sino cáncer de piel en general. Y después, evidentemente, esta campaña se llevó ya a un tema de salud pública, donde Euromelanoma hoy día constituye una semana en la que el dermatólogo se presta para la inspección de todos los pacientes, o sea, del público en general, para tratar de reconocer de manera temprana el melanoma. Hay una campaña de difusión, de marketing, de educación continua, muy importante de no solo la industria farmacéutica y los gobiernos de la comunidad pertenecientes a la Comunidad Europea, que tratan justamente de crear conciencia entre la población general de la importancia de protegerse del sol, de la importancia de estarse revisando la piel y de la importancia y relevancia de reconocer de manera temprana cáncer de piel y particularmente melanoma. En México, por desgracia, no soy el único, me parece que mucha gente antes de mí ya también ha tratado de levantar la mano, de crear conciencia, de llamar la atención al gobierno a que esto es un tema relevante. Por desgracia, creo que no tenemos políticos digamos, de alta envergadura que hayan enfermado de cáncer de piel o de melanoma, y por eso creo que no ha recibido la atención que debería. Creo que también es un tema de sumar esfuerzos, creo que es un tema en el que no deberíamos de quitar el dedo del renglón, en el que academias, sociedades, por supuesto la Academia Nacional de Medicina como órgano consultor del gobierno, o sea, creo que los dermatólogos no deberíamos de quitar el dedo del renglón en insistir que este es un tema creciente, que es un tema importante y que es un tema costoso. Es decir, de lo que nosotros contribuimos en impuestos cuando pagamos, hay una parte importante de esa proporción que se va a la atención de cáncer de piel. En Estados Unidos, en particular, dentro de Medicare y Medicaid, ya se estima que más o menos entre un 30 y un 40% del presupuesto que va destinado a la atención de Medicare y Medicaid actualmente está destinado a cáncer de piel. Entonces son muchos, muchos, muchos millones de dólares. Si bien, como bien mencionaste, no es el cáncer que más mata, es un cáncer que en términos de costo de atención se vuelve muy elevado y que creo que deberíamos también de empezar a hacer ruido al respecto para que justamente se contribuya en darle mayor importancia al cáncer de piel en la currícula de escuelas y facultades de medicina. El médico general debería de ser capaz de quizás no hacer del diagnóstico preciso, pero sí justamente tener más herramientas y más elementos para poder decir o cuándo sospechar, derivar a un paciente de manera oportuna al especialista, que se deje justamente de ver la piel como un órgano, como decíamos, meramente estético y ligado con la belleza, que no porque sea menos importante, o sea, evidentemente alguien que vive de su imagen, pues evidentemente estar sin arrugas y manchas y bello es importante, pero también entender que si bien está esa parte, está esta otra parte también, quizás un poquito más
relevante en términos de justamente de mortalidad, ¿no? Y que es el cáncer de piel. Entonces creo que lo que nos hace falta es sumar esfuerzos, hacer más ruido y tratar de lograr conseguir llamar la atención. Insisto, por ejemplo, a mí me parece inconcebible que en los libros de primaria de la SEP no venga un tema, ni siquiera 2 renglones, ¿no? Mencionando de la importancia de protegerse del sol. Te decía, si tú piensas hoy en día una escuela pública o privada donde los niños antes de salir al recreo a las 11, 12 del día, exponerse a plena luz del sol, les hagan recomendaciones de ponerse protector, de cuidarse, de jugar en la sombra, les pongan áreas techadas para que no se pongan al sol. Eso no existe, eso no lo tenemos nosotros aquí. Australia y Europa, particularmente, por ejemplo, la European Skin Cancer Foundation, sí tiene, al menos en Alemania, muy estructurado un programa en el que la European Skin Cancer Foundation va a las escuelas, ya sean desde kinder, primarias, secundarias, a dar pláticas, a dar adiestramiento y les dan un reconocimiento a las escuelas y educadores que participan, que se involucran, que fomentan que los niños se pongan protector, las escuelas que generan áreas techadas, etcétera. Entonces, creo que hace falta mucha conciencia, mucha educación y creo que ese es el camino a seguir. Pues te agradezco muchísimo esas reflexiones. Creo que estamos tocando del dedo la responsabilidad del doctor, del dermatólogo, del médico especialista de no dejar esa batalla de persistencia. Es un maratón, no es una carrera corta, es una carrera sin fin, porque seguramente cuando habremos acabado en algunos países con toda esa prevención, seguramente con otro tipo de medicina habrá otras batallas. Así que pues como dijiste, es el pan de cada día tuyo y de mucha gente y lo antes, lo mejor, la prevención mejor que la cura. Eso es verídico en cualquier cosa que sea negocio, salud o estados anímicos. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. No te descuelgues todavía de la transmisión. Estamos mostrando la agenda para que el día de mañana, viernes 10 de julio, estaremos con un colega tuyo, egresado del Pascua, los primos del GEA, Humberto Haidar, que nos hablará de ácido acelaico, sus usos y alcances. Eso será a las 10 de la mañana. Por cuestiones de horarios, mañana a las 10 nos enlazamos si puedes, si quieres, si no, siempre la repetición en el canal de YouTube Auvernia Oficial, porque justamente esas cátedras se quedan para la posteridad y para que puedas volver a verlas, entenderlas y difundirlas. Comparte, por favor, las ligas. Son temas sin lucro, con ponentes totalmente sin compromisos ni conflictos de intereses, que sencillamente quieren, como el doctor Roldán el día de hoy, compartir un pedazo de lo mucho que saben. Así que saludos, doctor Neumann, saludos a todos los médicos que estuvieron hoy conectados. Ha sido un enorme placer. No dejen de bajar su diploma de cada plática en vivo en auvernia.mx/registro y también, como lo sabes, siempre tenemos para ti sorpresas, a darte temas diferentes en Auvernia Oficial, tanto Facebook como Instagram, como en nuestro canal de YouTube. Estés atento, siempre platicamos de temas ligados directamente o indirectamente a, obviamente, los servicios y productos que comercializamos, pero también a los temas que atan a la actualidad mexicana. Hashtag quédate en casa con Auvernia, o nuevo hashtag que debemos de crear de ya regresa a tu consultorio también con Auvernia. No estés desconectado, el doctor Roldán estará contigo más tiempo, más veces. Escúchenlo, véanlo, síganlo en sus redes. Es bastante activo, gracias a Dios, porque pues es un vocero también de salud pública. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un honor y un placer todo el equipo de Auvernia y la red de distribuidores. Para concluir, costos, formas de contactarte, ahí vemos el oncodermatología.facmed.unam.mx. ¿Algunos teléfonos que nos quieres proporcionar para quienes quieran mandar pacientes hasta su lugar? Sí, por supuesto. Dame un instante, les doy los teléfonos y simplemente les presento un problema que pues eso es actual. La clínica de momento, la clínica está ubicada dentro del edificio de medicina experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México. Y al ser el Hospital General de México un hospital COVID, la clínica de momento está cerrada. No tenemos todavía, por desgracia, de parte de las autoridades de la universidad una fecha en la que podamos reabrir.
Pero bueno, lo mismo si nos ayudas en cuanto yo tenga noticias, si me ayudas a difundirlo, a comunicarlo, porque pues justamente la labor como institución pública es justamente tratar de ayudar a la mayor cantidad de población que se pueda beneficiar de estos estudios y de los servicios que podemos ofrecer. El teléfono, lo más fácil es contactar a través de WhatsApp. El teléfono es 55 19 33 12 51. Perfecto. Yo lo puse aquí en los mensajes justamente. Te mando un fuerte abrazo las dermatólogas de Querétaro y la presidenta de su colegio, Cristina Lievana Torres. Saludos, Rodri. Pues es la banda de los que se quieren, saben y no se lo guardan, lo comparten, como fue el caso y su elocuencia el día de hoy del doctor Roldán. Apreciamos de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros. Te mandamos hasta tu lugar y para tu regreso a tus consultas privadas, si las de la UNAM están ahorita suspendidas, un feliz regreso y sobre todo con muchísimo cuidado, porque eso sigue insidiosamente, silenciosamente, y lo hiciste por analogía. Hay mucho que decir sobre los paralelos entre COVID y entre melanoma. Estamos aquí viéndonos mañana, 10 de la mañana, con el doctor Ahmed. No estés desconectado nunca. Aquí contigo, todo el equipo técnico, todo el equipo, Diana, Adriana, Yair, Brandon, Pancho, muchas gracias por seguir ese programa incansablemente. Es nuestro tributo a esa pandemia y al nuevo México, el nuevo orden mundial, y esperemos la nueva salud para todos, con más prevención, más cuidado y más conciencia. Así que difunde, comparte, pero sobre todo aprenda con gusto. Gracias, doctor Roldán, y hasta espero muy pronto. Gracias a todos, Fernia. Gracias, es la verdad un honor. Saludos a todos, nos vemos mañana a 10 de la mañana. Gracias, hasta pronto.